Muy bien, si antes os decía que la fe, nuestra fe de siempre actualizada en la forma, no en el fondo, implica cada vez más formación y oración. Formación para que sea una fe razonada, que sea capaz de darnos y de dar respuestas. Y oración para que sea una fe confiada, que seamos capaces de decirle al Señor en los momentos heroicos de una forma especial, en ti confío. Ahora, hablando de la esperanza, me encuentro con un primer problema. Y es que la esperanza es una virtud prácticamente desconocida. Si con la fe tenemos dificultades, con la esperanza las dificultades son curiosamente aún mayores. No va a suceder lo mismo con la caridad. El problema con la caridad es que es malinterpretada, pero no que es desconocida. Es desconocida en tanto que no es conocida rectamente. Pero con la caridad se ha insistido mucho, de forma parcial, pero se ha insistido mucho. En cambio, con la fe no se ha insistido en la racionalidad de la fe, no digo los papas que sí que lo han hecho, digo de forma habitual. No se ha insistido, por lo tanto, en la necesidad de tener una formación y de tomárselo esto como un ejercicio obligatorio, y no se ha insistido digamos, el elemento cordial de la fe, de la confianza, y para eso esa alimentación que viene de la oración. Pero con la esperanza es que si uno pregunta al común de los católicos practicantes cuándo vive él la virtud de la esperanza o en qué espera un católico, la inmensa mayoría no lo sabe contestar. ¿En qué cree un católico? Al menos algunos conceptos, quizá no este de la confianza, pero sí de yo creo en Dios o la existencia de Dios o en que Dios crea. Bueno, algunos conceptos de en qué cree un católico normal, practicante, sí que sabe decirlos. Pero en cambio, ¿en qué espera un católico? La mayoría no lo sabe contestar. Por tanto, es una virtud prácticamente no utilizada, no empleada. Así que vamos a hacer una breve catequesis, lo primero, sobre qué es la virtud, qué es la esperanza, cuál es su contenido y cómo vivirla como virtud, y después, lo mismo que he hecho antes, aplicarla a la personal, familiar y social. Bueno, lo primero que hay que decir es que como virtud, igual que las demás, implica hábito e implica heroicidad. No siempre es heroica, pero hay momentos en los cuales la virtud de la esperanza va a ser virtud precisamente porque es difícil tenerla, en los momentos en los cuales se vuelve cuesta arriba porque las situaciones son duras en la vida. Por ejemplo, concretamente, es una virtud a emplear cuando hay una muerte, no solo cuando hay una muerte, pero es una virtud a emplear cuando hay una muerte. Es la virtud a emplear cuando viene la muerte tuya que se aproxima o cuando viene la muerte de alguien cercano a ti o grandes tragedias, etc. Bueno, por tanto, virtud, siempre tened esta idea, hábito y heroicidad. Tanto más virtuoso, cuanto más habitual es ese ejercicio y cuanto más heroico es porque es difícil. Bueno, es una virtud que se deriva directamente de la fe. Quizá eso ha hecho que quede solapada debajo de la fe. Está íntimamente relacionada con la fe. La fe es siempre la puerta de entrada, es fe, esperanza, caridad, es decir, entro por la fe, a continuación doy el paso de la esperanza que me sostiene para llegar a la caridad, que es el amor, que es la respuesta. La fe me abre a Dios, la esperanza me alimenta mi relación con Dios, mientras que la caridad es la respuesta que yo voy a dar a todo eso que he recibido, que en lo que yo creo a través de la fe y en lo que yo experimento a través de la esperanza. Bueno, entonces quizá pienso que a lo mejor esta íntima relación con la fe es lo que ha hecho que la esperanza quede un poco ahí casi como virtud desconocida, pero que tiene su entidad propia. Si puedo decir en qué creo, tengo que poder decir también en qué espero. Lo que yo espero se desprende de lo que yo creo. Porque creo, espero. En función de lo que yo creo, eso es lo que espero. Es decir, ¿en qué creo yo? O mejor dicho, ¿en quién creo yo? Estamos hablando de la fe religiosa. ¿En quién creo yo? En Dios. Yo creo en Dios y creo, como os he dicho antes, en que Dios es amor, en que Dios es la Santísima Trinidad, en que el Verbo
se hizo carne, que nació por nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros. ¿En quién creo yo? En Dios y en el amor de Dios. Lo que yo espero se desprende de esa fe. Lo que yo espero, lo espero del Dios amor. Por tanto, ¿en qué espero? En el amor que creo, en ese amor en el que yo creo, en ese amor que tiene consecuencias para mi vida. Yo espero en las consecuencias que para mi vida tiene el amor de Dios. Yo creo en el Dios amor y yo espero en el amor de Dios. Dios que ama, Dios que me ama, me va a dar una serie de cosas. En estas cosas son en las que yo espero. Espero en el amor de Dios, en las consecuencias del amor de Dios para mi vida. Por lo tanto, la esperanza católica es una esperanza derivada de la fe católica en el amor de Dios. Son las consecuencias para mi vida del amor que Dios me tiene. En eso espero, en que el amor de Dios tenga consecuencias buenas para mi vida. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Mire, este es el principio, pero oiga, ¿y no me puede usted tipificar, esquematizar, resumir cuáles son esas consecuencias de tal forma que yo pueda decírmelas y decirlas? ¿Cuál es su esperanza? Mi esperanza está basada en el amor de Dios. Bueno, ¿y cuál es su esperanza en lo concreto? Podría decir esto, aquello, ¿no? Pero lo mejor es fijarnos qué es lo que el Señor, el propio Cristo, nos ha dicho que tenemos que esperar. Y el propio Cristo ha hecho 3 promesas. Por tanto, yo espero que Cristo, que Dios, que es amor, cumpla sus promesas. Y hay que tener en cuenta que lo que no ha prometido, no sé si lo dará o no lo dará, pero no tengo derecho a esperarlo. Yo espero que el Dios amor en el que creo cumpla aquello que ha prometido. No tengo derecho, por lo tanto, a esperar, a exigir, habría que decir, lo que Él no ha prometido. Esto es importante entenderlo por lo que voy a decir a continuación, porque cuando esto no se tiene claro, resulta que yo estoy esperando algo que no han prometido e inevitablemente me siento defraudado. Una parte importante de la crisis de fe proceden de un mal concepto de la esperanza. Cuando espero lo que no han prometido y no viene, entonces voy hacia adelante y digo, este Dios no es fiable. ¿Por qué no es fiable Dios? Si no te lo había prometido. No me puedo fiar de un Dios que no cumple sus promesas. No, perdona, pero es que tú estás esperando una cosa que Él no te ha prometido. Entonces, si hay una relación entre fe y esperanza, también hay relación entre esperanza y fe. Si yo espero lo que no tengo que esperar, inevitablemente entraré en crisis de fe. Por eso tengo que saber muy bien qué es lo que tengo derecho a esperar, qué es lo que Cristo ha prometido. Y no tengo por qué reprocharle a Cristo que no cumpla lo que no ha prometido. ¿Qué es lo que ha prometido el Señor? Repito, 3 cosas. Primera, el Señor ha prometido alivio en los problemas, alivio. Y esto tiene que quedar muy claro. No ha prometido solución a los problemas, sino alivio. Justo cuando yo no entiendo esto y cuando yo confundo alivio con solución, es cuando termino por sentirme defraudado de Dios y entro en crisis de fe. Cristo nunca ha prometido solución a los problemas. Eso no significa que no haya solución a los problemas de forma milagrosa a veces, muchas veces la hay, pero no entra dentro de su promesa. Dice, yo te puedo ayudar, a veces sí, otras veces no, esto es un misterio, pero Él siempre te va a aliviar. Recordad la frase de Jesús, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Esta es una promesa, esta es una promesa, pero no ha dicho que yo os quitaré los problemas. Por eso es muy importante tener muy claro los conceptos. Solo cuando que tienen claros los conceptos que estás evitando las crisis. Si tú, en cambio, estás con los conceptos confundidos y estás interpretando alivio como solución, la crisis de fe está servida y procede de una mala interpretación de la esperanza. ¿Qué ha prometido el Señor? Alivio. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré.
No, yo os quitaré el problema. El Señor no te ha prometido, no nos ha prometido que nuestros problemas van a ser resueltos a golpe de milagro. Eso no significa que no intervenga con milagros, pero eso no forma parte de su promesa. En cambio, siempre nos alivia, siempre nos ayuda. Primer elemento, por lo tanto, de la promesa del Señor, de esa triple promesa, el primer elemento es el alivio. No estás solo en la lucha de la vida, no estás solo. Ese alivio se va a producir, a veces incluso de forma sensible, notas la fuerza de Dios, otras veces no lo notas del mismo modo, pero está actuando el Señor. Y a veces se va a producir disminuyendo la presión y efectivamente al menos una parte del problema se resuelve, ¿verdad? Otras veces ese alivio se va a producir porque tú tienes una mayor fuerza para llevar el mismo problema, no solamente porque el problema disminuye, sino porque tú tienes una mayor fuerza para llevar el mismo problema y esa fuerza es la gracia de Dios. Por tanto, tenemos derecho, porque Él lo ha prometido, tenemos derecho a decirle, alíviame. Tú lo has prometido, alíviame, alíviame. Pero no tenemos derecho a decirle, no estás cumpliendo si no me resuelven los problemas. El milagro no se exige, el milagro se pide. Y si no viene, se acepta. Pero el milagro no se exige, mientras que, insisto, me encuentro con muchos católicos que quizá por no tener esto claro, exigen el milagro. Y entran en crisis de fe cuando el milagro no viene. He rezado mucho a Dios y esta persona ha fallecido. Tú estabas exigiendo un milagro, has rezado mucho a Dios y has rezado con fe y ha fallecido. Muy bien, pero Dios no te dijo que no iba a fallecer nunca nadie. Dios no te dijo que nunca ibas a estar enfermo. ¿Cuándo ha prometido Dios que nunca iba a morir nadie, que nunca iba a enfermar nadie, que nunca nadie iba a tener un problema de ningún tipo? ¿Me puedes decir cuándo ha prometido Dios eso? Eso no lo ha prometido nunca. Dios, en cambio, sí te ha dicho, cuando tengas un problema yo voy a estar a tu lado. Naturalmente, si tú me dejas que esté a tu lado. Si no, ni siquiera podré ayudarte, pero no es por mí, sino porque tú no me dejas ayudarte. Por lo tanto, primer elemento fundamental de la promesa que hay que tener muy claro es el alivio. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Yo os daré la fuerza, yo os sostendré, yo compartiré con vosotros los problemas, no vais a estar solos. Pero el problema sigue estando, salvo las excepciones que existen de que te lo quita con un milagro. Segunda promesa, o segundo elemento de la promesa. Segundo, la misericordia. La misericordia, también el alivio forma parte de la misericordia, pero la misericordia hace referencia siempre, sobre todo, o la entendemos así, al perdón de los pecados. La misericordia de Dios. La misericordia divina, la divina misericordia, es siempre la certeza y la garantía que me da el Señor de que cuando yo pido perdón, el Señor me perdona. Tendré que cumplir las condiciones, obviamente, propósito de enmienda, si es confesión sacramental, decir el pecado al confesor, cumplir la penitencia, dolor de corazón, bueno. Pero yo tengo como católico la certeza, y esto forma parte esencial de la esperanza católica, de que si yo pido perdón, Dios me perdona. Yo no me encuentro ante un Dios que no me va a perdonar. Yo sé que si yo he cometido el pecado que sea, y yo pido perdón y estoy sinceramente arrepentido, Dios me perdona. Es decir, este Dios en el que yo creo no solamente me acompaña, sino que si caigo, me levanta. Son dos puntos esenciales de nuestra esperanza ligada a nuestra fe. Dios me da la fuerza, la gracia de Dios. Dios me acompaña en la lucha de la vida. Si yo caigo, en el sentido pecaminoso del término, es decir, si yo, a pesar de tener la fuerza de Dios, caigo, es decir, cometo un pecado, Dios me va a levantar. Si yo le digo, Señor, perdóname, Dios me va a levantar, Dios me va a perdonar. Fijaos, es muy importante también en esto aclarar una cosa, porque nos va a servir a la hora de practicarla nosotros con los demás imitando a Dios. Creo que es conveniente tenerlo claro. Dios no me perdona cuando yo le pido perdón, sino que el perdón de Dios llega a mí cuando yo le pido perdón, que es distinto. Dios me ha perdonado inmediatamente. Antes de que yo le pida perdón, Dios ya me ha perdonado. Pero es mi petición de perdón lo que permite que ese perdón de Dios, que ya salió de Dios, llegue a mí.
Esta es la diferencia. Dios no puede vivir con rencor, Dios no puede vivir con odio, Dios, es imposible. Para Dios no existe el rencor, ni el odio, ni la venganza, es imposible. Existirá la justicia, que es distinto. Yo he pecado, yo he ofendido a Dios directamente, a Dios a través de alguien, ofendiendo a alguien, ¿no? Bueno, Dios ya me ha perdonado. Pero el perdón de Dios va a llegar a mí cuando yo pido perdón, ¿no? Es como si, poniendo un ejemplo, como si el perdón de Dios estuviera en la puerta de mi casa. No es que está a 100 kilómetros de mi casa y cuando yo pido perdón viene rápidamente, ¿no? Está en la puerta de mi casa. Y cuando yo pido perdón, lo que estoy haciendo es abrir la puerta para dejarle que entre. Dios ya me ha perdonado. Dios ya te ha perdonado. Ahora, su perdón llega a ti cuando tú se lo pides. Y esto, repito, hay que entenderlo así, ¿eh? No es que si tú no se lo pides, Dios que ya te ha perdonado, ese perdón no puede llegar a ti porque tú no se lo pides, es decir, porque tú no le abres la puerta de tu corazón. Dios ya te ha perdonado, no te preocupes, Dios ya te ha perdonado. Pídele perdón, que en ese momento el perdón de Dios, que ya salió de Él, en ese momento el perdón de Dios llega a ti. Y esto en cualquier circunstancia. Nosotros, estoy seguro, ¿no? Nosotros no somos malas personas, ¿no? Estoy seguro, ¿no? No somos malas personas, no lo somos, ¿no? Y la inmensa mayoría de la gente, de verdad, no, eso no significa que seamos perfectos, no, tampoco lo somos, ¿eh? Pero hablo de malas personas, ¿no? De verdad, no somos malas personas. Y la inmensa mayoría de la gente, católicos o no católicos, no es mala gente, no es mala persona. La inmensa mayoría, todos somos pecadores, que es distinto, pero malas personas no lo somos, ¿no? Pero existen, existen. Y es cuando te encuentras con una mala persona, que existen, te cuesta mucho trabajo creer que Dios perdona. Y ahí es donde entra nuestra fe y nuestra esperanza. Y yo como sacerdote me he encontrado con malas personas. Me he encontrado con el odio, me he encontrado con el pecado en el peor sentido del término, ¿no? He venido ahora, como sabéis, de Mérida, en México. Y me he encontrado con cosas que, no digo que en mis años de ejercicio del sacerdocio no haya visto determinadas cosas nunca, ¿no? Pero como estas, yo sé que existen, ¿no? Las lees en los periódicos a veces, ¿no? Pero como estas que te las has encontrado allí, yo no me había visto nunca, ¿no? Recuerdo que estaba recién ordenado de sacerdote cuando en mi primer verano de sacerdote me tuve que enfrentar con un caso de una violación de una muchacha adolescente por su padre, ¿no? Y tuve que enfrentarme con el caso, tuve que acompañar a la chica a la policía, al hospital para que le hiciera el reconocimiento. Fue una cosa, para un cura recién ordenado fue un trago, ¿no? Yo era un niño que se encontraba con un problema así, ¿no? Pero lo que he visto ahora, por ejemplo, es muchísimo peor, ¿no? Un día me traen a un niño de 4 años, allí está el niño allí, ¿no? con una patada en la cadera, moratón, violado reiteradamente por su hermanastro, porque la familia está destruida en buena parte del mundo, ¿no? Las mujeres tienen hijos con un montón de hombres, esto es un desastre, ¿no? Es decir, bueno, entonces, un hermanastro que viola al hermano de 4 años reiteradamente, ¿no? Te lo trae la abuelita, ¿no? Es decir, el mal existe de verdad. El mal existe. Cuando te encuentras con el mal, sobre todo unas personas como nosotros, que somos pecadores, pero que no hemos hecho cosas terribles así de ese calibre en la vida, ¿no? Te produce una sensación tan dura, ¿no? Y cuando hablas con la abuelita y le dices, hay que llevarlo al médico, ¿no? Hay que llevarlo a la policía, hay que hacer algo, ¿no? Aunque eso va a tener consecuencias familiares, quizá de cárcel, ¿no? Y te dice, como en este caso, le he llevado a la policía, le he llevado al médico forense, y ha dicho que efectivamente el niño está violado reiteradamente, está destrozado. Imaginaos, un niño con una carita de bueno. Yo me puse a llorar, me di media vuelta y me puse a llorar. Y entonces el médico forense me ha dicho que para firmar el certificado exige 20.000 pesos. 20.000 pesos, que para esa familia era un imposible. Es como si a una familia muy pobre le hubieran dicho aquí en España que soy de 10.000 euros. El médico oficial de la policía, pues el grado de corrupción que existe en estos países, ¿no? Te exijo para firmar, y si no, que el niño siga siendo violado. Es decir, el mal existe de verdad. Nosotros, que somos personas pecadoras, pero no estamos acostumbrados a esos niveles, ¿no? Es algo que te produce un shock, pero ¿cómo? No solamente la violación, sino que el médico de la policía
exija esa cantidad que no pueden pagar y si no sigue siendo violado el niño. No puedes dar crédito, es decir, ¿cómo es posible esto? ¿No? Entonces te preguntas, ¿Dios perdonará esto? O sea, no te preguntas, ¿Dios perdonará que esta persona no vaya a misa o que esta persona haya metido la mano en el cajón o que esta persona haya sido infiel en su matrimonio, ¿no? o que esta persona haya dicho mentiras, ¿no? Es decir, hay unos niveles de mal, ¿no? Que a lo mejor delante de Dios somos peores porque hemos tenido más oportunidades, ¿eh? Pero cuando te encuentras con el mal, ¿no? Y, insisto, no solo el terrible mal del hermano violador de un niño de 4 años, sino el terrible mal de un médico que si no le pagan un soborno cuantiosísimo, le da igual que ese niño siga siendo violado. Dice, ¿pero cómo es posible que esto exista? Digo, yo me di la vuelta, me puse contra la pared y me puse a llorar. Me entró tal congoja al ver a esa criatura que me miraba con unos ojitos y que tenía la cadera destrozada con un golpe. Me entró tal congoja que yo me puse a llorar. Y te preguntas, ¿pero Dios puede perdonar esto? Es decir, cuando hablamos del perdón de Dios, tenemos que hablar del perdón absoluto de Dios. Y es necesario decirlo así. Dios sí puede perdonar esto. O sea, no solo puede perdonar nuestros pecados, que son los pecados yo creo que más de la tibieza, ¿verdad? Porque existen nuestros pecados, pedimos perdón a Dios, porque existen, no somos ángeles, tenemos pecados y a lo mejor delante de Dios son peores que los de otros porque hemos tenido más oportunidades, ¿no? Pero cuando te encuentras con los pecados de verdad, te preguntas, yo como sacerdote me pregunto, ¿no? ¿Pero Dios puede perdonar esto? Si llegara a mí el violador, si llegara a mí el médico canalla, sinvergüenza, que lo considero peor que el violador todavía, mucho peor que el violador, porque es que es su oficio, es que está pagado por la policía para eso, ¿no? Que le da igual que un niño siga siendo violado por el cohecho, porque viven todos a base de la corrupción, ¿verdad? Entonces ese es el shock que encuentra uno cuando llega a un país de estos. Es decir, aquí todo está todo corrupto, desde la persona que te cobra 2 veces el billete del autobús si puede, hasta todo esto es horroroso, ¿no? Vives en un estado de shock en estos países, ¿no? Y a la vez que ves gente buenísima de verdad, muy, muy extraordinariamente buena. Bueno, ¿Dios puede perdonar esto? Dios podría perdonar al terrorista asesino que ha puesto la bomba, que ha llevado consigo la parálisis, el cortar una pierna, el morir. ¿Dios puede perdonar esto? Entonces, nuestra esperanza es que sí. Tenemos que decirlo, Dios puede perdonar esto. Pero, también hay que decirlo, tú tienes que pedir perdón. O sea, Dios ya te ha perdonado. También a ese médico, también a ese violador, que será, supongo, un muchacho de 13, 14 años que viola a su hermanito. De verdad, yo he visto ahora estos 2 meses en América cosas que en mis años de sacerdocio yo nunca había visto. En estos que nos hemos pasado el tiempo confesando, porque no se confiesa habitualmente, ¿no? Nos pasábamos las horas confesando, ¿no? La cantidad de personas violadas que han venido a contarme, violadas en su familia, la cantidad de mujeres violadas por sus familiares. Yo estoy asombrado de que lo frecuente que debe de estar siendo esto, por lo menos lo que yo me he encontrado, ¿no? Algo, bueno, digo, no ha venido a confesarse ningún violador, ¿no? Pero han venido a confesarse, más que a confesarse, a desahogarse, a contarme los traumas, a pedirme consejo de estas mujeres, estas madres, estas abuelas, ¿no? Decir, bueno, te sobrecoge, ¿no? Dice, pero esto existe, esto no es una cuestión que has leído en un periódico, esto existe, está aquí con esta persona concreta, esto existe, ¿no? Dice, no había tenido nunca una experiencia directa de este calibre del mal, ¿no? Dice, Dios puede perdonar esto. Y esto es un elemento esencial de nuestra fe y de nuestra esperanza. Por lo tanto, tú que no tienes ese nivel, no dudes nunca de que Dios te perdona. Porque a veces sí que te encuentras con otros niveles que son terribles, por ejemplo, el nivel del aborto, ¿no? Enseguida vinieron a confesarse mujeres que abortan y me encontré con que yo no podía dar la absolución porque no tenía el permiso, entonces tuve que buscarlo con el obispo para poder absolver del aborto, ¿no? Y las mujeres que abortan, claro, las que vienen a confesarse, lógicamente, ¿no? Tienen un problema, ¿no? Y es que tienen que perdonarse a sí mismas. Dios te perdona, sí, pero tú tienes que perdonarte a ti. Y esto es terriblemente difícil.
Pero para perdonarte a ti, porque el aborto en una mujer es destructivo para ella, por supuesto para la criatura que la ha matado, ¿no? Pero es destructivo para ella. Cuando como a lo mejor venía una señora, yo es que he abortado varias veces, es que después me he convertido, ahora, no. Y cuando venía otra, he abortado y después he perdido a mi hijo que sí que quería tenerlo y siento que es un castigo de Dios, ¿no? Es decir, tantas cosas, tantas historias como he podido escuchar estos días que me dejaban muchas noches sin dormir, de la angustia, del dolor, de encontrarte con lo que es un mundo, sinceramente para mí, que llevo tantos años siendo cura, desconocido en la práctica, sí en la teoría, ¿no? Sí, pero hay que decir, Dios te perdona. Y esto es un elemento esencial de mi fe. No solamente Dios me acompaña, no solamente Dios es el compañero de mi vida, que me da la fuerza, que me da la gracia, que me alivia, sino Dios perdona. Todo, todo, de verdad, todo. Sea lo que sea, Dios perdona todo, si pides perdón. No dudes nunca de que Dios te perdona. Porque si dudas, no es que Dios no te perdona, sino que tú no le das la oportunidad a Dios de que te perdone. No dudes. Y claro, os pongo estos casos, ¿no? Realmente acabo de llegar y estoy todavía impresionadísimo. No ha sido fácil esto para mí, ¿no? Pero os pongo estos ejemplos porque vosotros no tenéis estos niveles. No los tenéis. Entonces, si Dios es capaz de perdonar esto, ¿cuánto más no va a ser capaz de perdonar nuestros pecados? Que seguramente seremos muy culpables porque habiéndonos dado Dios tanto, hemos hecho cosas que son objetivamente menores que eso, pero que seguramente Dios nos dirá, sí, pero yo te había dado a ti más oportunidades que a esa persona y mira tú lo que has hecho con ellas, ¿no? Porque al que más se le dio, más se le tiene que exigir, ¿verdad? Dios te perdona siempre. Sea lo que sea, basta con que tú pidas humildemente perdón. Este es el segundo contenido esencial de nuestra fe, de nuestra esperanza, perdón. Tercer contenido, la tercera promesa, la vida eterna. La vida eterna no solamente existe, y lo demuestra Cristo resucitando. La vida eterna no es un desideratum, no es qué bonito sería si. Qué estupendo sería si de verdad hubiera vida más allá de la vida. Yo intuyo o yo deseo o a mí me gustaría, dice, no, mire usted, la vida eterna existe. Cristo ha resucitado y la resurrección de Cristo es un hecho histórico, demostrado por aquellos que le vieron y le tocaron. Y bueno, yo no estaba allí para verle y tocarle, pues yo tampoco estaba en Segovia el día que a Isabel la Católica la juraron como reina, y lo creo. Y yo no estaba en las Tres Carabelas cuando Cristóbal Colón y los hermanos Pinzones dijeron tierra a la vista, y lo creo. Bueno, hay muchísimas cosas que yo no he estado y sin embargo las acepto porque hay unos testigos, en este caso esos testigos dieron la vida por decir esto ha ocurrido. Cristo ha resucitado. Por tanto, la resurrección existe, la vida eterna existe. Esto es un elemento esencial, constitutivo de nuestra esperanza. Sobre esto no tengo dudas. Hay vida eterna. Pero esa vida eterna que existe no es en todos los casos una vida gloriosa. Pero en todos los casos es vida eterna. Hay vida eterna para todos. No es que haya vida eterna para los buenos, no. Hay vida eterna para todos. En unos casos es vida gloriosa, el cielo, y en otros casos es vida de castigo, el infierno. Este es un elemento esencial de nuestra esperanza. Hay vida eterna. Unos resucitarán, dice Jesús, para la gloria eterna y otros para la condenación eterna. Por lo tanto, la esperanza en la vida eterna implica también la certeza de que hay un infierno y, por lo tanto, la advertencia de que tienes que tener cuidado porque si mueres sin arrepentirte, si mueres sin estar en gracia de Dios, vas a ir al infierno. Sobre esto hay que decir y añadir que hay una situación intermedia de purificación, que es la situación del purgatorio. Es decir, cuando tú, por tus pecados, habiendo sido perdonados tus pecados por la confesión, te queda la culpa o más propiamente dicha, la pena, en ese caso tú no puedes entrar directamente, aunque estés en gracia de Dios, a la presencia del Señor. Tienes que hacer una etapa de purificación, de pagar esa pena, esa culpa, ¿verdad? Que es la situación del purgatorio. Estas tres etapas
cielo, purgatorio e infierno, es lo que constituye la vida eterna. Y esto es un elemento esencial de nuestra fe y de nuestra esperanza. Naturalmente, de nuestra esperanza es estar en el cielo, previo paso por el purgatorio. No es estar, nuestra esperanza no es estar en el infierno, sino estar en el cielo. Pero cuando decimos que existe la vida eterna, estamos diciendo que existe el cielo, pero también que existe el purgatorio y que existe el infierno. Para huir del infierno donde no queremos estar porque no estaremos con Dios, y para desear estar en el cielo no por pasarlo bien, sino porque ahí estaremos con el Señor. 3 contenidos, por lo tanto, de nuestra esperanza. Acompaña Dios, levanta Dios y Dios glorifica. Dios nos llevará por su divina misericordia a la vida eterna, al cielo. Bueno, si nosotros hemos hecho nuestra parte, obviamente. En cualquiera de los casos, Dios te puede estar ayudando, pero si tú no aceptas su ayuda, tú cometes pecados. Dios te puede estar perdonando, pero si tú no pides perdón, Dios no te puede perdonar, no porque Él no quiera, sino porque tú no te perdonas. Y Dios te quiere llevar al cielo, pero si tú te obcecas en estar enemistado con Él, Dios no te puede llevar al cielo. Es decir, siempre va a ser fundamental la respuesta del hombre, es decir, la libertad que tú tienes para acoger el regalo de Dios o para despreciar ese regalo de Dios. Bien, hasta aquí un poco lo que es el contenido de la virtud de la esperanza. Esto es lo que tenemos derecho a esperar. No podemos decir, Dios no me da el cielo y yo estoy en pecado mortal. Dice, no, perdóname, Dios no te ha prometido el cielo si tú estás en pecado mortal. Dios no ha prometido el cielo para todos. Dios ha dicho que al cielo irán los que mueran en gracia de Dios. Esta es la promesa. Él no ha dicho, aunque seas un canalla y mueras sin arrepentirte, vas a ir al cielo. Y mucha gente hoy está confundida con respecto a esto y piensa, no, todo el mundo va a ir al cielo. Pero no, Dios quiera que todo el mundo vaya al cielo, pero tienes que morir en gracia de Dios, tienes que morir arrepentido de tus pecados. Dios me va a perdonar, sí, pero tienes que pedir perdón. Y además tienes que hacerlo sacramentalmente. Dios me ayuda siempre, sí, pero tienes que dejarte ayudar. Si no, ¿cómo va a poder Dios ayudarte si tú no te dejas ayudar por Él? Bien, esto es el contenido de la esperanza. Ahora vamos a ver cómo lo podemos vivir en esos 3 niveles. En el nivel personal, que es en el primero y en el que tenemos que hacer siempre el mayor de los trabajos, ¿verdad? Evidentemente, para poder vivir la esperanza, los 3 niveles de la esperanza, tengo que tener una relación con Dios. Si antes os decía que para poderle decir al Señor, yo confío en ti, tengo que tener una relación personal con Cristo, yo no confío en alguien que ignoro, que desconozco, que no sé quién es, no debo además confiar. Lo mismo, para poder decir yo espero en ti, tengo que tener una relación personal con Él. Yo confío y yo espero, pero tengo que tener una relación personal con Él. ¿Cómo puede Dios ser mi compañero de viaje si yo no estoy con Él? ¿Cómo puede Dios aliviarme si yo no estoy con Él? Ahora, si la oración es fundamental para la fe de confianza, y la oración es fundamental también para la esperanza, hay algo muy relacionado con la virtud de la esperanza, que es un tipo de oración, que es la Eucaristía. Es decir, la Eucaristía, la oración en general, pero la Eucaristía en particular, es el sacramento más relacionado con la virtud de la esperanza. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía Cristo entra en mí. En la Eucaristía es el sacramento dedicado específicamente a darte alivio. La Eucaristía es el sacramento del alivio, es el alimento, por tanto es la fuerza. La Eucaristía, me refiero a la Eucaristía vista desde la perspectiva de la comunión, a comulgar, ¿no? Vista desde la perspectiva de la adoración, sería tan valiosa como el tema de la fe, para la fe y para la esperanza. Pero cuando tú comulgas, es cuando de una forma especial, de una forma sacramental, el Señor está entrando dentro de ti y te está dando la fuerza y el alivio. Por lo tanto, cuando el Señor dice, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, nos está invitando a comulgar. Ven a mí y comulga. Cuando tú comulgas, el Señor te está alimentando. Él es el alimento, te está fortaleciendo. ¿Qué significa esto? Que si tú estás pasando un momento difícil, lo que tienes que hacer es rezar más y sobre todo comulgar más.
este es un consejo que he dado siempre. Estás pasando momentos de dificultad, de lo que sea, de lo que sea, de turbación, de tentaciones, reza más y comulga más. Vete a misa diaria. Vete a misa diaria. Para, lógicamente, comulgar, si puedes comulgar, naturalmente, ¿no? Vete a misa diaria. Practica más. Porque en este momento, como cuando estás en un momento de debilidad física, buenos alimentos, vitaminas, tú ahora lo que necesitas de una forma especial es más apoyo, más sostén. ¿Dónde te lo da Dios? Por supuesto, en la oración, pero de una forma especial, con la comunión. Vete a misa diaria. Estoy enfermo, estoy con crisis familiar, estoy agobiado, me siento con ganas de tirar la toalla en la lucha por mi matrimonio, ya no puedo más, estoy tenso, comulga más, vete a misa diaria. Porque ese es el sacramento específico. La comunión está relacionada específicamente con la esperanza. No solo, ¿verdad? Pero a la comunión no voy a pedir luz. A la comunión voy a pedir auxilio, a pedir fuerza. Por tanto, está relacionado con la esperanza, con una de las promesas de la esperanza. Para pedir luz voy, por ejemplo, a la jerarquía, porque es Jesús el que dice: quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. La presencia de Cristo que ilumina es la presencia de Cristo en la jerarquía. Pero para pedir consuelo no voy al obispo a que me dé un abrazo. Para pedir consuelo voy al sagrario. Para pedir fuerzas, comulgo. Y para pedir luz, consulto el magisterio de la Iglesia. Cada presencia del Señor va dirigida a un objetivo concreto. En cada presencia le pido una cosa concreta. Bueno, pues la forma que el propio Cristo ha establecido para sostenernos en el camino de la vida es el sacramento de la Eucaristía. No solo, pero esto de forma especial. Tienes un problema, comulga. No porque se vaya a resolver tu problema, que quizá también, sino porque tú vas a tener las fuerzas para poder seguir llevando adelante tu problema sin hundirte. Y esto, naturalmente, lo tenéis vosotros, es el segundo punto, lo tenéis vosotros que aconsejar. Por lo tanto, a nivel personal, ¿cómo me sostengo yo en mi esperanza de una forma especial con la comunión? En el segundo punto de la misericordia, de una forma especial con la confesión. Si la comunión me da la fuerza, la confesión me da el perdón. Y después el tercer punto, es decir, cómo me sostengo yo en mi fe y en mi esperanza en la vida eterna, estos dos sacramentos me dan la esperanza de que yo estoy en gracia y por lo tanto voy a aceptar, voy a poder ser recibido en el cielo a través del purgatorio cuando me llegue la hora de la muerte. Así pues, comunión y confesión son los dos sacramentos relacionados con la virtud de la esperanza. Con la comunión yo recibo la fuerza. ¿Tienes un problema? Comulga. Vete todos los días. Haz adoración del Santísimo. Comulga. Es que se me va a resolver el problema y dices que no, que trata de eso. Cristo no te ha prometido que te va a resolver los problemas, que muchas veces te los resuelve. Cristo te ha prometido que te va a dar la fuerza para que los problemas no te aplasten, para que no pierdas la alegría de vivir, para que no pierdas la ganas de seguir luchando. Comulga. Es el sacramento dedicado a eso. ¿Estás con pecado? Confiésate. Comunión y confesión, los dos sacramentos relacionados con estos dos aspectos de la virtud de la esperanza. En el ámbito familiar, no solamente tenemos que ayudar a los demás a que practiquen, a que reciban la gracia preparada por el Señor con la comunión y con la confesión, sino que en el ámbito familiar hay otro aspecto que noto como una grave falta en muchísimos, seguramente más por defecto de formación que por otra cosa, ¿verdad? Y es la falta de esperanza en la oración. Yo no veo que muchos padres católicos hoy estén creyendo en la oración. Es decir, vivimos en un tiempo en el cual se ha producido una gran tragedia, que es la ruptura en la transmisión familiar de la fe. La fe se ha transmitido tradicionalmente siempre en familia. Los primeros católicos eran familias que se convertían. Así aparece, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la fe se mamaba en casa y se transmitía en casa. Y así ha sido durante generaciones, por supuesto siempre con excepciones, en un sentido y en otro. Pero en las últimas décadas esto se ha roto.
claro que gracias a Dios existe en muchos casos esta transmisión familiar de la fe, pero todos sabemos, y algunos lo sabéis en carne propia, que habiéndolo intentado, a lo mejor no habéis puesto todo el empeño, pero honestamente habiéndolo intentado, pues no se ha conseguido, ¿no? Muchachos que son buenos chicos, que proceden de familias católicas y que sin embargo no tienen la fe de sus padres. Están alejados o incluso son agresivos, ¿no? Esto lo sabéis cómo pasa en las familias, ¿no? Bueno, entonces se produce una falta de esperanza en los padres. No es una falta de fe, sino una falta de esperanza que puede estar relacionada con una falta de fe, pero una falta de fe en el poder de la oración. Hemos perdido de vista, hemos dejado de creer en la fuerza de la oración y también en la fuerza del testimonio. Y entonces, muchos padres creen que esa situación de falta de fe de sus hijos es irreversible. Esto es un error. Nosotros tenemos que tener la esperanza de que nuestra oración, y también nuestro testimonio, que muchas veces pues, no es perfecto, ¿verdad? Porque somos pecadores, pero nuestra oración es eficaz. Y es eficaz, en primer lugar, por los hijos. Esto es un elemento de nuestra esperanza, que se aplica de una forma particular a la familia. Creo que el caso de Santa Mónica no es un caso aislado, sino que es lo frecuente y que a lo mejor por no tener la esperanza de que eso sucede, dejas de hacer lo que tienes que hacer, que es seguir rezando. No sé cómo estaba Santa Mónica cuando fue a hablar con San Ambrosio sobre su hijo San Agustín, que entonces no era precisamente San Agustín, todo lo contrario, ¿verdad? A lo mejor Santa Mónica fue a decirle a San Ambrosio, el obispo de Milán, fue a decirle: no voy a seguir rezando porque no merece la pena. No lo sé, no sé qué le diría, ¿no? Pero ya he tirado la toalla, llevo rezando años y este cabezota, no hay forma, ¿no? Se ríe de mí o me desprecia o no me hace caso, y llevo años rezando, ¿no? No sé qué le dijo Santa Mónica, porque no lo sabemos, pero sí sabemos lo que le dijo San Ambrosio. No se puede perder el hijo de tantas lágrimas. Y no se perdió. Yo creo que esto es un elemento esencial de nuestra esperanza. Tus oraciones no se van a perder y tu testimonio no se va a perder. Sigue rezando, sigue dando buen ejemplo. Con una fe formada, como hemos visto antes, sigue dando argumentos. No presentes la fe de forma ridícula, de forma irracional, como si estuviera reñida con la razón. Pero sigue rezando, sigue dando buen ejemplo, sigue ofreciendo sacrificios, sigue dando argumentos. No se va a perder el hijo de tantas lágrimas. No es palabra de Dios, es palabra de un santo, San Ambrosio, ¿no? Un santo obispo. Pero yo estoy convencido de que esto es así siempre. Y que a lo mejor si tú has tirado la toalla porque has perdido la esperanza, es cuando has dejado de seguir rezando. Y es cuando entonces no se produce, o se produce de otra manera. Eso no significa que tú lo vayas a ver. Es muy agradable si tú lo ves, ¿no? Aunque hayas sufrido mucho, ves el final feliz, siempre un final feliz es un final feliz, ¿no? Es decir, qué suerte si antes de morir ves a tus hijos alrededor tuyo cogidos de la mano y rezando el rosario todos, ¿no? Es decir, que bien, ¿no? Que será un momento feliz en medio quizá de la angustia de la muerte. O qué suerte si tu hijo te dice antes de que tú mueras: he vuelto a la iglesia y estoy confesándome, estoy bien, estupendo, qué bien, ¿no? Pero aunque esto no suceda, estate seguro de que va a suceder. Yo creo que en este aspecto muchos padres católicos han perdido la esperanza, y quizá porque han perdido la esperanza han dejado ya de luchar. Ten esperanza, no se va a perder el hijo de tantas lágrimas. Ten esperanza, sigue luchando. Y sigue luchando con la oración, sigue luchando con el testimonio, sigue luchando con la palabra, dando argumentos, fórmate bien, es decir, sigue luchando, no te rindas, no se va a perder el hijo de tantas lágrimas. Ahí es donde vivimos la virtud de la esperanza en la familia. En el tercer ámbito, en el ámbito social, yo creo que nosotros tenemos que ser testigos de esperanza. De la familia, por supuesto, pero también en ese ámbito social. ¿Qué significa ser testigos de esperanza? Que vivimos en un mundo oscuro, en un mundo en crisis, en un mundo sin valores, en un mundo con leyes absurdas, con leyes antihumanas incluso, ¿no? En un mundo con unas situaciones económicas que no son las nuestras, es decir, que nosotros podemos estar en crisis económica, pero de verdad
Cualquier parecido entre nuestra crisis económica y la crisis económica que se vive en otros países, os lo aseguro, es pura coincidencia. En este mundo en el que vivimos, tenemos que ser testigos de esperanza. ¿Cómo lo somos? Lo somos cuando somos capaces de no rendirnos, de seguir luchando. Lo somos cuando somos capaces de sonreír aunque estemos sufriendo, de perdonar, de creer que hay vida eterna, de creer que el mal no tiene la última palabra, de creer que incluso los que nos hacen daño no son los señores de la historia, sino que Dios es el Señor de la historia. Y eso, aunque llegara el momento de dar la vida en el martirio. El mártir no es un desesperado. El mártir es un esperanzado. Me quitas la vida, pero sé que hay vida eterna. Por tanto, yo tengo que ser un testigo de esperanza en un mundo desesperanzado. Y tengo que ser un testigo de esperanza cuando soy capaz de demostrar que se puede ser feliz en medio de las dificultades. Que se sigue luchando aunque ya parezca que no hay nada que hacer. Que tengo una enfermedad y sin embargo no estoy centrado en mí, pensando solo en mí, sino que soy capaz de pensar en el otro. Que veo venir a la muerte y que no estoy amargado, renegado, sino que estoy sufriendo, lógicamente, a veces físicamente, con la angustia y la incertidumbre inevitable que han tenido también los santos, pero creyendo que hay una vida más allá de la vida. Es decir, no puedo comportarme delante de un mundo que me observa porque sabe que tengo fe, no puedo comportarme como una persona que está desesperada. Cuando me llega la muerte, no solamente la mía, sino la de un ser querido, tengo que ser un testigo de esperanza. Eso no significa que no esté sufriendo, que no sea terrible perder a un hijo, por ejemplo, o perder a la compañera de la vida, o al compañero de la vida, ¿no? La esposa, el esposo, ¿no? Bueno, yo sufro, ¿verdad? Pero soy un testigo de esperanza diciendo, creo que no está muerto. Esto no es un adiós, esto es un hasta luego solamente. Sigue vivo, estoy seguro, voy a encontrarme de nuevo con él, ¿no? Yo he conocido testigos de esperanza cuando viví con José Luis Martín Descalzo y junto con él vi cómo él veía venir la muerte sabiéndolo, ¿no? Cuando empecé a trabajar con él me dijo, mi enfermedad tiene un periodo de entre 5 y 10 años, voy a morir, ¿no? Y murió a los 6 años, ¿no? Es decir, yo vi cómo se iba deteriorando, pero nunca le vi desesperado. Había días en que estaba de mejor humor y días en que estaba de peor humor, porque hay que ver lo que es una diálisis, ¿no? Bueno, no sé cómo será ahora, pero desde luego como era entonces, ¿no? Era una cosa que le agotaba, ¿no? Nunca le vi desesperado. Y cuando escribe su último y genial libro, entre todos los libros geniales que escribió, cuando escribe el Testamento del pájaro solitario y escribe su último soneto, me pasaba los sonetos siempre para que yo se los revisara, ¿no? Para que yo los leyera antes de mandarlos a la edición, ¿no? Con su último soneto, el libro se publica un mes antes de su muerte. Morir solo es morir, morir se acaba. Morir es una hoguera fugitiva, es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Yo me he encontrado con una persona que era un testigo de esperanza. ¿Por qué lo era? Porque estaba muriéndose. Cuando yo estoy sufriendo, soy testigo de esperanza. Si yo, lógicamente, lo afronto con esperanza. Si yo estoy sufriendo enfermedad, muerte tuya, muerte de un ser querido, problema económico, problema de familia, lo que sea. Si yo estoy sufriendo, si yo tengo un problema y estoy amargado, estoy renegando, estoy protestando contra Dios y contra los hombres, entonces, ¿qué testigo de esperanza soy? Y dice, ¿para qué te sirve la fe? No te sirve para vivir la esperanza. En cambio, si en esa circunstancia nunca lo haces de forma perfecta, eres un ser humano, ¿no? Bueno, pero si por lo menos intentas decir, sí, estoy sufriendo, he perdido a un hijo, me han detectado un cáncer, tengo un problema económico, lo que sea, mi familia se ha roto, pero Dios me sostiene. Creo en la vida eterna, esto no es el final. Entonces es cuando te conviertes en luz. Y en este mundo, de verdad, que hace falta testigos de fe y que hace falta testigos de caridad, yo creo que en este mundo lo que se necesita de verdad ahora son testigos de esperanza. Porque la virtud es conocida
y la virtud más necesaria en los momentos de crisis. Fíjate que la caridad es imprescindible en los momentos de crisis, ¿verdad? Pero yo creo que la mayor limosna que hoy podemos hacer es ser testigos de esperanza. Dar esperanza a un mundo que la ha perdido. Dar esperanza en que la vida eterna existe, que hay vida después de esta vida y que si estás con Dios esa vida va a ser maravillosa porque es el cielo. Dar esperanza en que con tu oración algo puede cambiar. El Papa lo ha hecho maravillosamente cuando nos ha pedido recemos para que no haya guerra. Es decir, dar esperanza a la gente que está desesperada porque su mundo se les ha caído, se les ha roto, porque han perdido su empresa, han perdido su trabajo. Bueno, no te rindas, hay esperanza, la oración sirve, sigue luchando, no estás solo. Pero tenemos que ser esos testigos de esperanza. Recordad que Juan Pablo II, en aquellos momentos ya finales, no digo los ultimísimos momentos, pero sí en la etapa final que todos vimos, ¿no? Porque Juan Pablo II, que ya sabemos cuándo será su canonización, ha sido, como se dice con acierto, el santo que todos hemos conocido, ¿no? Uno de sus últimos libros, quizá el último, no recuerdo bien, no las encíclicas, sino como libro suyo, se llamaba así, Cruzando el umbral de la esperanza. Y él era consciente de que como anciano, al cual la enfermedad le iba minando a los ojos del mundo, porque los personajes públicos no podían esconderse a vivir sus últimos meses en la sombra discreta, sino que estaba delante de las cámaras continuamente. Él fue un testigo de esperanza. Él no estaba amargado, yo estuve con él unos meses antes de su muerte, ¿no? Yo no me encontré una persona amargada, renegada, enfadada, ¿no? Al contrario, con aquel cuerpo ya acabado, pero con la luz brillante de sus ojos que te miraban y te conocían, ¿no? Era una cosa tan maravillosa. Él fue un testigo de esperanza en un mundo desesperanzado. Esto es lo que nosotros tenemos que ser. Y tú brillas, tú das luz cuando estás sufriendo. Es en tus momentos de oscuridad cuando si vives la esperanza, cuando te conviertes en luz. Y esto es lo que hoy la sociedad necesita. Por lo tanto, resumiendo, la esperanza procede de la fe. Creo en el amor de Dios. Este Dios que me ama me ha prometido que su amor hacia mí se va a manifestar en estas tres cosas. Compañía ante los problemas. Ven a mí tú que estás cansado y agobiado. Misericordia, sea cual sea tu pecado, si pides perdón. Vida eterna si mueres en gracia. ¿Cómo alimento mi esperanza? Nivel personal, de vivir la esperanza. Sobre todo, oración, es decir, comunión, confesión, vida de oración. ¿Cómo vivo la esperanza a nivel familiar? No te rindas. Tus oraciones son eficaces. No te rindas, no dejes de luchar. Vas a vencer, no dejes de luchar. ¿Cómo vivo la esperanza a nivel social? Siendo un testigo de esperanza, mostrando la capacidad de no rendirme, de ser feliz incluso en medio de las situaciones difíciles y sobre todo ante la muerte, creyendo que hay vida después de la vida y actuando en consecuencia. Hacemos un momento.